¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al atadillo y regístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Vos quería demandar, por mor que, bueno, las dos fablas un carar de una ley de lenguas en juntas. Ya no sé si son 6 o 7. Bueno, a más seguro, las dos fablas castellano. Entonces, vos quería demandar en este viaje que hemos dicho de tornar a la lengua, tornar al latino, el fablar el castellano es una ventaja o una desventaja para vosotros. ¿Cuál lo pensás? Para mí era una gran ventaja, porque si no tendría manera de empezarme en el latino. Sería aprender un idioma de raso. Ahora es mucho más colay hacer el trocar de castellano al latino que empezar el latino sin nada. Para mí es una maravilla poder hablar las dos lenguas y es verdad que siempre estoy pensando, cuando hablo latino, estoy pensando en castellano. Por eso la estructura de mis frases no son idiomáticas como la minona, no me sé los refranes, los proverbios que se metían siempre en las conversaciones y no tengo eso, tengo el dominio de los dos idiomas. Para mí es una maravilla. Y bueno, para mí fue una ventaja de conocer el latino para empezarme el castellano en la universidad. Y me hicieron saltar una clase del elementario, fui pichín al intermediario porque ya conocía ya conocía la lengua sintácticamente. Sin saber que la conocía, sí la conocía. Después, para retornar al latino, el español no es un desventaja, puede ser un poco, porque a mí no me place hacer hierros y hago muchos esfuerzos para no mezclar y no hacer como lo diría mi madre, una enmelatina de español y del español judío. Y esto es difícil porque ahora pienso en castellano del cabo y después que traslade en latino. Y eso es por el manco de práctica. Si tuviera más práctica, estoy segura porque a mí me viene la pronunciación y todo de latino más colay, más natural. Con los R's de español y los S's muy sibilantes, nunca aprobé de copiarlos, porque no me vienen tan natural. Ahora creo que si tuviéramos un mundo donde se hablaba el latino, iba a usarlo mucho más y mucho más que el castellano. No estamos en este mundo. Hay una cosa, al escribir el latino es con el alfabeto turco, básicamente. Y entonces eso, al escribir el castellano y escribir el latino, son tan diferentes que me estoy haciendo mucha confusión. Y mi teléfono también lo hace.
Esto es justo ahora lo iba a decir, ¿no? Que en mi teléfono, como tiene este meollo artificial que te va a decir cuál es el siguiente verbo que va a venir, como yo estoy escribiendo en latino, ahora mismo escribiendo en castellano, yo creo que ahora el meollo artificial tiene un carishic de los verbos, ¿no? De cuál va a venir ahora. Sí, Exactamente. exactamente. Sí. Excelente, excelente. Bueno, merci mucho por partillar. Esto sí, es interesante. Mismo si es al empecillo una ventaja de llegar a la lengua y el grammar que va a ser más colai, de empezar, seguro después el es partir las dos lenguas y el no meter esta mezclina, ¿no? De las dos, seguro. Y siento un poco de responsabilidad, ¿no? Porque el castellano no tiene menester de mí. El ladino sí tiene menester de vosotros todos. Y por esto quiero empezarme más y quiero hablar sin pensar en el castellano, que me place mucho también. No es para hacer una diferencia entre las lenguas. Esta es la lengua que tiene menester de nosotros. Sí. Y qué bueno que lo dijiste, Ancina, Dalia. Sí, esto es la lengua que tiene menester de esta comunidad de hablantes, ¿no? De curanearla y de mostrarla. Sí. Seguro.